Menos mal que ha dicho lo que se ve, no lo que no se ve. Porque lo que no se ve hay más sombras. Bueno, tengo la alegría de poder compartir con vosotros estas charlas. Y a mí siempre, es verdad que he hablado ya muchas veces, pero me pasa una cosa que no sé si es buena, yo creo que sí, y es que no me acostumbro. O sea, quiero decir, que tengo que aprender, que es como que fuera la primera vez, que no me acostumbro y que no me lo sé todo y que es como que fuera la primera vez que hablo. Bueno, empiezo con una cita del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. La palabra es un medio por el cual nos podemos comunicar unos con otros. Comunicamos lo que pensamos y lo que sentimos. Cada persona tiene su propia manera de pensar, su propia manera de entender el mundo, su propia manera de comunicarse y entender las palabras usadas por otros. La palabra nos permite comunicarnos. Es verdad que hay unas personas a las que se las entiende muy bien y otras a las que no las entiendes de ninguna manera. Todos tenemos experiencia, ¿verdad? Hablan y hablan y hablan y dices, ¿qué ha querido decir? No me he enterado de nada. El lenguaje es el tejido de la comunicación. El lenguaje es un conjunto de medios o vehículos que nos conducen hacia la comunicación. Nos permite comunicarnos y de alguna manera manifestar nuestra interioridad, nuestra identidad. Existen otros medios de comunicación, como pueden ser los gestos, los símbolos, los dibujos, las posturas. Todo eso nos comunica, nos permite comunicarnos con los demás. Pero ahora me interesa hablar de la palabra como un medio privilegiado de comunicación. Una auténtica comunicación exige dos cosas: sinceridad y verdad. Lo más contrario a la auténtica comunicación es la mentira, y creo que tenemos ahora mismo muchas experiencias de que no hay comunicación porque estamos cimentados en la mentira. La comunicación implica un emisor y un receptor, alguien que habla y alguien que escucha. Preparando este tema, que es la palabra de Dios en San Manuel, pues descubrí una cosa, un texto que me llamó la atención. Y fijaos, dice don Manuel de una forma preciosa lo que es la palabra, simplemente la palabra. Dice, es la palabra humana como la semilla por la cual trasplanta el hombre los pensamientos de su inteligencia y los afectos de su corazón. Semilla que brota de los frutos del árbol de nuestra alma y va a sembrarse en otras almas, a producir frutos semejantes a los nuestros. La palabra humana parece que es el esfuerzo que hace sobre sí el hombre para vivir en los demás y sobrevivirse a sí mismo. Este texto es poco conocido y es precioso, es de don Manuel. Dios es el mejor comunicador. Dios nos habla. Él siempre emite un mensaje. En el principio existía aquel que es la palabra. Leemos en el prólogo de San Juan. La palabra de Dios es el poema de todas nuestras lenguas. Sobrepasa los idiomas, incendia el lenguaje, se hace fuego. Transforma a los pescadores de lengua torpe en predicadores itinerantes. La palabra de Dios
desconcierta, incomoda, quema. No se le pueden poner límites, es la palabra de la vida. Es, como dice la carta a los Hebreos, una espada de doble filo que entra hasta el fondo del alma. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Quiere decir que la palabra de Dios no nos puede dejar indiferentes, no nos deja indiferentes. Hace cambiar nuestra vida. Penetra en nuestros pensamientos, sentimientos, en nuestra forma de ser. La palabra participa en el soplo de la creación. Crea desde el principio del mundo la alegría y la admiración. Y vio Dios que era bueno. Hace crecer la carne sobre los huesos resecos y los revive, como leemos en Ezequiel. Tiene el poder de devolver la vida a los muertos. Talita cummi, levántate. La palabra de Dios alimenta, refugia, viste, calienta. Y es que Dios siempre nos habla. La palabra de Dios es la palabra del que nos ama como nadie y debe ser lámpara para nuestros pasos, cuyas palabras son el lema de nuestro curso UNER. ¿Quién si no nos puede guiar? ¿Qué luz iluminará la oscuridad de nuestras noches? Qué mal se camina en la oscuridad, ¿verdad? Vamos como a tientas, sin saber dónde vamos. La palabra de Dios es la brújula de nuestra vida. Es una palabra sabia y de vida eterna. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios, movido por el amor, nos habla siempre como amigos. Trata con nosotros, nos invita, nos recibe en su compañía. Ya San Agustín habla de una conversación entre Dios y el hombre. Dice el Precioso en sus soliloquios y confesiones: al venir al mundo, entramos en una conversación que nos precede y que continuará después de nosotros. Un cristiano, y me atrevo a decir más un miembro de la UNER, tiene que ser un enamorado de la palabra de Dios. Pero mirad, la palabra de Dios tiene 4 pasos: conocer, saborear, interiorizar y llevar a la vida, como nos pide el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum. Estos 4 pasos son muy importantes: conocer, saborear, interiorizar y llevar a la vida, y no se pueden separar. Hay que conocer, saborear, interiorizar y poner en práctica la palabra de Dios. Todos conocemos la parábola del hombre que edificó su casa sobre arena. ¿Dónde está el fundamento sólido de nuestra fe? ¿De qué se alimenta nuestra vida cristiana? ¿De qué se alimenta nuestra vida espiritual? ¿Solo de devociones, rezos y novenas? ¿Se dan estos 4 pasos en nuestra vida con respecto a la palabra de Dios? Reflexionemos. Es más, no solo Dios nos habla, sino que se hace palabra en Jesucristo. Es la encarnación del Hijo de Dios. Nos dice la carta a los Hebreos: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo.
Por tanto, Jesús es la plenitud de la revelación. En Cristo culmina la revelación. Cabe recordar en este momento las palabras de San Juan de la Cruz en Dichos de Luz y de Amor. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída. Dios es el mejor comunicador, y en Él se cumplen todos los requisitos de un buen comunicador. En la oración sacerdotal de Jesús, Él ora a su Padre diciendo: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En este versículo, Jesús comunica dos hechos importantes. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es igual a la verdad. Y es por esa verdad que Dios nos santifica, nos elige para Él. Verdad en lo que dice y verdad Él mismo. En la misma oración, Jesús ora por sus discípulos y por todos los que creerán en Él a través del Evangelio. Los creyentes aceptan las palabras de Dios y aceptan a Jesús como la palabra de Dios. Aceptamos lo que dice porque lo aceptamos a Él. Dicho de otra manera, le aceptamos a Él y por eso aceptamos lo que de Él viene, lo que dice. Decíamos que Dios nos habla de muchas maneras. La palabra es su principal medio de comunicación con nosotros. Y esta palabra está encerrada en la Biblia. Alguien ha dicho que la Biblia es una carta de amor que Dios escribe al hombre. Y digo yo, ojalá no esté en el sobre todavía. A través de sus palabras se expresa su corazón, nos revela su amor eterno y nos enseña cómo debemos vivir para que nuestra vida sea agradable ante su presencia. Dice San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¿Cómo sabemos lo que Dios nos dice, lo que Dios quiere de nosotros, si no estamos familiarizados con su palabra? A veces nos quejamos del silencio de Dios. Y es que quizás no prestamos atención ni oído a su palabra, especialmente el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios, es siempre actual, es nueva cada día, es nueva para cada ser humano. Son palabras de vida. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios tiene el mismo valor siempre, siempre, y exige de mí una respuesta. En nuestras relaciones humano-divinas no puede haber un monólogo divino. El diálogo se impone. Y este diálogo producirá fruto de acuerdo a nuestra participación humana. Si la palabra de Dios no da fruto, no es por culpa de la semilla, ni siquiera por culpa del sembrador, sino por el terreno donde cae. Recordemos la parábola del sembrador. En su primera audiencia general, el 21 de mayo del 2025, el Papa León XIV propuso una reflexión sobre la parábola del sembrador, a la que consideró una introducción clave para comprender el conjunto de las parábolas de Jesús. Dice el Papa, la parábola del sembrador habla precisamente de la dinámica de la palabra de Dios y de los efectos que produce. De hecho, cada palabra del Evangelio es como una semilla
que se arroja al terreno de nuestra vida. Es cierto que el destino de la semilla depende también de la forma en que la acoge el terreno y de la situación en que se encuentra. Pero ante todo, con esta parábola, Jesús nos dice que Dios arroja la semilla de su palabra sobre todo tipo de terreno, es decir, en cualquier situación en la que nos encontremos. A veces somos superficiales, distraídos, a veces nos dejamos llevar por el entusiasmo y a veces estamos agobiados por las preocupaciones de la vida, pero también hay momentos en los que estamos disponibles y somos generosos. Dios confía y espera que tarde o temprano la semilla florezca. Hasta aquí la cita del Papa. Me podéis decir, pero ¿no tenía que hablar de la palabra de Dios en San Manuel? ¿A qué este rollo anterior? Me ha parecido importante hacer una especie de introducción antes de centrarme en el tema que me toca, ¿no? Que es la palabra de Dios en San Manuel, porque creo que son unos conceptos que nos pueden centrar más en el tema. Y ahora sí que ya aterrizo. ¿Cómo vivió don Manuel la palabra de Dios? Pues digo, yo no lo sé. No lo sé. Sí que sé, porque he leído mucho de él, que la palabra de Dios fue siempre, como en todos los santos, la luz que iluminó sus pasos. Él quiso ser él quiso ser la tierra buena donde la semilla de la palabra de Dios diera fruto abundante. Así lo escribe él un día de febrero del año 1934. Salió el sembrador. Corazón de mi Jesús, que para tu semilla mi corazón no sea ni ladera de camino, ni piedra, ni espinas, sino tierra buena y óptima. Fue la tierra buena que dio fruto. ¿Por qué lo sabemos? Por su vida cargada de frutos de vida de Dios. Porque dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. En una época como la suya, en que en la espiritualidad en general y más concretamente en la espiritualidad sacerdotal, la palabra de Dios no ocupaba un papel relevante, él une inseparablemente el Evangelio y la Eucaristía. En sus escritos cita continuamente el Evangelio e incluso muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Leyendo su diario, al reflejar sus diferentes estados interiores, no hay frase en que no haga referencia a la Biblia. Elijo algunas. La caridad es paciente, es benigna, no se irrita. Corazón de Jesús, que yo no me canse de tener paciencia y de ser bueno con los amigos y con los enemigos. Otra, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que espera en él. Salmo 34. Hoy he recibido la noticia de mi traslado a Palencia, con pena por la separación de Málaga y con miedo de una nueva vida y de humillación. Soy tuyo y confío en ti. Por ti, contigo y según tú, corazón de mi Jesús, hágase tu voluntad y perdónanos. En los procedimientos que emplea para la autoformación espiritual de los seminaristas, en el nuevo seminario que ha levantado el Málaga, creo que de alguna manera ya pone en práctica lo que hoy conocemos como lección divina. Destaca 3 procedimientos. Me fijo en el primero. Dice meditación,
Los pequeños, reunidos con su director, se ponen a sacarle cosas al Evangelio. Uno lee el trozo del Evangelio, hacen comentario en voz alta los que pueden, unas palabras de aclaración y adaptación del director, unos momentos de reflexión en silencio y después se cuenta siempre con la acción de la gracia. Un poco más adelante habla también de piedad tradicional, equivalente a vida espiritual. Y como medio principal para alimentar esta vida espiritual pone en primer lugar el Santo Evangelio. Don Manuel, sabemos que no separa nunca el Evangelio de la Eucaristía. Está convencido de que el Jesús que nos presenta el Evangelio es el mismo Jesús que está en la Eucaristía. Y así pone todo su empeño en que esto se reconozca así y en que se caiga en la cuenta de esta gran verdad. Él lo ha experimentado muy de cerca. Es el mismo Jesús del Evangelio, el mismo que está en la Eucaristía, con el mismo poder, con la misma fuerza que entonces. Y además es el Cristo resucitado. Pero mirad, para entender esta verdad necesitamos la fe. Necesitamos la fe. No demos nada por supuesto. Necesitamos la fe. Y la fe es un don que no tenemos que cansarnos de pedir. Necesitamos la fe para pasar de un conocimiento intelectual a un conocimiento vital, para pasar del corazón a la vida. Experimentar de forma vital que Jesús está en la Eucaristía es un don, nos dice. La Sagrada Eucaristía es el corazón de la Iglesia, es su esencia, su centro, su vida, y con ella hay necesariamente que contar dentro de nuestra santa religión. Es Jesucristo repitiendo cada día el Calvario y el Evangelio y perpetuando hasta la consumación de los siglos la redención de aquel y los milagros de éste. Es el Jesucristo de la gloria, hecho alimento, luz, solución, redención, defensa, medicina y resurrección de los peregrinos de la tierra. ¿Estáis dormidos? Pues ya podéis despertaros. Bueno, y de una manera muy simpática, sabéis que don Manuel era muy simpático, ¿no? De una manera muy simpática y con mucho sentido del humor, que es muy característico en él, nos habla de un tesoro, a veces sin descubrir. ¿Cuál es lo más importante en nuestra vida? Pues conocer a Dios para vivir de Él y en Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Y dice don Manuel, ahora que ando de acá para allá, me voy dando cuenta del afán llevado al frenesí que invade a nuestras clases pudientes de descubrir y coleccionar antigüedades. Un diente de Platón, unas babuchas de Aristóteles, un arco del tonel de Diógenes, un garabato pintado por un hijo de Cicerón cuando volvía de la escuela, un trapito, una astillita, cualquier cosa, con arte o sin él, con tal de que sea antigua o lo parezca. Está bien, señores, coleccionistas de antigüedades. Sigan buscando, a ver si tienen la suerte buena que les hace topar con una antigüedad de un mérito y una fecundidad para quien la posea incalculables. Tiene una imaginación, desde luego.
Se llama Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito hace la friolera de 20 siglos y tan auténtico como desconocido. Anticuarios al libro de los 20 siglos, y después hablaremos. El camino para conocer a Dios pasa por Jesús. Don Manuel nos dirá que conoceremos a Jesús, sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes, por el Evangelio. No conozco guía más seguro, ni más enterado, ni más a nuestro alcance. En cada página, ¿qué digo? En cada hecho, en cada sentencia, en cada partícula y hasta en cada signo del Evangelio, palpita el corazón de Jesús. En él no hay letra ni signo que no suene, huela, sepa a amor. Suprimid el sentido de esta palabra en el Evangelio y lo trocaréis de libro de vida, de luz y de paz, en fábula de absurdos y quimeras. El Evangelio es la conjugación de los grandes verbos del corazón: amar y entregarse. Aunque es un poco largo, lo voy a leer. En la introducción de su libro Partículas de Evangelio, dice: me ocurre con la contemplación del Evangelio algo de lo que me ocurre con la contemplación del mar. El mar y el Evangelio, contemplados en conjunto, me abruman con su grandeza, me dejan en suspenso el pensamiento y como paralizados los sentidos. El mar a los poetas hace decir muchas cosas. A mí me hace enmudecer. Cuántas tardes y cuántas mañanas de estos mis días de destierro de la patria siento ese aplanamiento ante esta inmensidad de agua azul o brumosa del estrecho de Gibraltar. Está en el destierro. Pero lo que me oculta la masa me lo sugiere el pormenor. La figura caprichosa que forma una roca besada o lamida por la ola que va y viene. El juguete de las aguas con la lanchita pescadora que sube y baja como un gigantesco columpio. Los matices y cambiantes de brillos y colores que ponen en la superficie del agua a las nubes del cielo, los peñascos que oculta y las distintas direcciones de los vientos, cómo entretienen y hablan y sugieren comparaciones estos y otros innumerables pormenores del mal. Algo de eso, decía, me ocurre con el mar de luz, de santidad y de belleza que se llama Evangelio. El conjunto me cierra los labios, me achica y casi anonada. El pormenor me eleva y dispone a contemplar sin mareo y sin perplejidad los tesoros y maravillas que encierra. El Evangelio es su vida, un Evangelio que se actualiza en la Eucaristía. La mayoría de sus libros, ¿Qué hace y qué dice?, que ya nos han dicho, Oremos en el Sagrario, Mi Comunión de María, Partículas de Evangelio. ¿Qué otra cosa son sino una actualización de los pasajes del Evangelio, hacerlos presentes hoy? En la gracia carismática que recibe en Palomares del Río, que dará un giro a toda su vida, como bien sabemos, es capaz de sentir, como si de una película se tratara, una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio, lo triste del no había sitio para ellos en la posada de Belén, lo triste de aquellas palabras del Maestro. ¿Y vosotros también queréis dejarme? Lo triste del mendigo Lázaro pidiendo las migajas sobrantes de la mesa del rico Epulón. Lo triste de la traición de Judas,
de la negación de Pedro, de la bofetada del soldado, de los salivazos del pretorio, del abandono de todos. Para reaccionar así, don Manuel tenía muy meditado el Evangelio, lo tenía muy presente en su pensamiento y en su vida. Su fe era muy fuerte en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Allí de rodillas, ante aquel montón de harapos y suciedades, mi fe veía, a través de aquella puertecilla apolillada, a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado, tan bueno que me miraba. El Evangelio para él no es un texto o una serie de pasajes doctrinales o morales abstractos. El Evangelio es, aquí está la clave, una persona viva, una presencia personal que nos llama, nos interpela, nos exige, nos hace descubrir nuestra vocación en cada situación concreta. El Evangelio. ¿Os habéis fijado en lo que es y en lo que vale el Evangelio? ¿Os habéis dado bien cuenta del valor de un libro que nos retrata al vivo, al ser más querido de nuestro corazón, en sus lágrimas de pobre y perseguido, y en sus triunfos de Rey y de Dios, que nos conserva la descripción de sus hechos, de sus milagros, de sus virtudes? Nos guarda sus sentencias, sus parábolas y sus promesas, y que para prevenir toda duda y matar toda incredulidad, se nos presenta con todas las garantías humanas y divinas de autenticidad. Continúa diciendo don Manuel, el Evangelio es el relato de una vida y de una doctrina, no solo de un Jesús que dijo, que pasó, que hizo, sino de un Jesús que está viviendo en el cielo, en los sagrarios de la tierra, en su cuerpo místico, la Iglesia, y en el alma de los justos. Es cierto que las personas y los acontecimientos que nos mueven en torno al gran protagonista del Evangelio pasaron, pero los tipos por aquellas personas representados y las acciones iguales o parecidas a las que aquellas realizaban perduran en renovada sucesión que constantemente van reproduciendo en torno del Jesús del Evangelio, de la Iglesia y de las almas. El Evangelio es una historia y una doctrina, pero historia no solo de hechos que pasaron, sino que todavía se repiten y se repetirán hasta la consumación de los siglos. Y doctrina que se predicó con obras y palabras, y aún sigue predicando con obras más elocuentes y expresivas que las más elocuentes palabras. ¿Cuánto debe el hombre al Evangelio? Lo que sabe de Dios y de su alma y de cuanto más le interesa, a él se lo debe. Ningún libro, ahora que estamos siempre a ver cuál es el último libro, ¿no? Tanto de espiritualidad como de no sé qué. ¿Cuál es el último libro? Bueno, pues el que no pasa es el Evangelio. Ningún libro le puede enseñar tanto ni proporcionarle más elementos de felicidad verdadera. Pero para conocer en profundidad el Evangelio necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, dice Jesús, os guiará hasta la verdad completa. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será, atención, quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.
Ese recordar es traer a nuestro corazón esas palabras llenas de vida y de luz. Dice don Manuel: amigos, demos una y muchas veces gracias al Espíritu Santo por el riquísimo regalo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Démosle muchísimas gracias porque nos ha hecho conocer de cierto lo que dijo, hizo y hasta lo que pensó y deseó Jesucristo nuestro Señor en los años que mediaron entre su encarnación y su ascensión. Por el Evangelio tenemos la dulcísima seguridad de decir cuando rezamos: así rezó mi Maestro Jesús. Y cuando perdonamos una ofensa, así perdonó mi Maestro Jesús. Y cuando escasea el pan que llevar a nuestra boca y no tenemos techo bajo el cual cobijarnos, así vivió mi Maestro Jesús. Y cuando se nos presente la cruz para vivir o morir en ella, así vivió, así murió mi Maestro Jesús. Pero la Eucaristía es un evangelio vivo y también abandonado. Podemos decir que la Eucaristía es un evangelio vivo, pero este gran amor de Dios, igual que nos presenta el Evangelio, no siempre es correspondido por el hombre. Él se hizo en el sagrario evangelio vivo para alumbrar con luz del cielo los pasos de los hombres por la tierra. Y los hombres, amando más las tinieblas que la luz, desconocen y desprecian el Evangelio. El amor de Jesús a los hombres, no saciado con darles su vida mortal, le sugiere la Eucaristía, traza divina de vivir siempre sin morir junto a sus hijos los hombres. Eucaristía, Evangelio siempre nuevo y siempre vivo, historia viviente de finezas y generosidades divinas, pero sin fin. Hombres, hombres, ¿será también la Eucaristía la historia de vuestros grandes abandonos? Qué pena, qué vergüenza. Esa triste historia comenzó a escribirse a la vez que la de la Eucaristía. ¿Qué digo a la vez? Antes. Su primera palabra es la que iban profiriendo los que se apartan al oír el anuncio. Duro es este lenguaje. Su última, como la historia de las finezas de la Eucaristía, tampoco la de los abandonos la tiene. Yo creo que Jesús, Eucaristía, sigue siendo el gran desconocido. Eso lo digo yo, no lo dice don Manuel. Aunque lo diga, pero esto lo digo yo. No siempre recibimos el amor que de allí brota. No siempre vivimos en sintonía con ese corazón que está allí. Son muchos los cristianos. ¿Qué digo? Todos los cristianos creen y saben que Jesucristo todo entero está vivo y real en la Sagrada Eucaristía. Pero yo me temo, dice don Manuel, que algunos no se han enterado todavía de que tiene oídos y boca. Digo esto porque sé de muchos cristianos que jamás se han puesto a hablar con él y de otros que aunque le hablen no le escuchan. ¿Os habéis figurado que Jesucristo en el sagrario está mudo o sordo o las dos cosas? Y nos hablará del único por qué sucede esto. ¿Os explicáis ahora el misterio del abandono del sagrario? ¿Veis por qué Jesús Evangelio no es conocido? Jesús pan no es comido. Jesús maná no es saboreado. Jesús Dios no es reverenciado. Jesús providencia no es tenido en cuenta. Por esto solo, porque Jesús, modelo
de caridad y humildad, no es imitado. Los hombres se obstinan en hacer lo contrario. Jesús nos ama hasta el anonadamiento. El hombre se ama a sí mismo hasta el aniquilamiento de los demás. Ese es el abandono que sufre Jesús, que el hombre no recibe todo su amor, que no haya personas que se dejen amar por él, que no haya personas que sean una Eucaristía para los demás. Y dice don Manuel, el abandono es el mal de los que saben que Jesús tiene ojos y no se dejan ver de ellos, y oídos y no le hablan, y manos y no se acercan a recoger sus regalos, y corazón que les ama ardientemente y no lo quieren ni le dan gusto. Y doctrina de toda verdad y la desdeñan o la interpretan a su capricho. Y ejemplos de vida y no los copian. Es mal de próximos y amigos. Bueno, vamos a ver. Voy a terminar con esto, de momento, creo. Una palabra que habla en silencio. Vivimos en un mundo de ruidos, bombardeados por un montón de sensaciones, rodeados de mucha superficialidad. Es mejor para muchos no pararse a pensar y por eso se llenan de cosas superfluas. En un mundo donde lo urgente devora lo importante, el silencio parece un lujo o una excentricidad. Y sin embargo, el silencio es una necesidad ontológica, una condición para ser plenamente humanos. Todas las cosas importantes necesitan silencio. Y no solo un silencio externo, sino un silencio interior. El silencio interior nos hace crecer incluso como personas. Edith Stein, estamos en una casa de carmelitas, lo explica con mucha claridad. Dice, la mente necesita espacios de hondura para poder distinguir, comprender y amar. Sin ellos, la interioridad se vuelve plana, reactiva y superficial. Y cuando la interioridad se vuelve plana, Dios queda fuera. Veréis qué bonito. No porque se haya ido, sino porque no tiene sitio donde alojarse, porque todo es plano. Si queremos ser personas profundas y de honda espiritualidad, necesitamos el silencio. Qué importante es el silencio en la vida espiritual. Cuando no sabemos qué hacer con el silencio, es porque estamos llenos de ruidos. Von Balthasar diría que vivimos prisioneros de lo inmediato, tanto que no dejamos espacio para lo que realmente importa, la irrupción de la verdad. El silencio interior empieza cuando uno deja de huir, cuando es dueño de sí, cuando es señor de su vida. Es un silencio que no es ausencia de ruidos, sino que es presencia de significado. La Iglesia hoy creo que tiene una tarea prioritaria, más urgente incluso que muchas estrategias pastorales: enseñar de nuevo el arte del silencio.
No el silencio como una técnica, sino como un acto espiritual. No como una terapia, sino como una forma de buscar y vivir en la verdad. No como un espacio vacío, sino como un espacio habitado. Un silencio que limpia, que ordena, que dispone, que calma. Un silencio donde Dios no grita porque no compite con nadie, porque no compite con otros ruidos. Y quizás si aprendemos a escucharle en ese silencio denso, pobre, frágil y cotidiano, descubramos lo que siempre estuvo ahí, que la fe no empieza cuando hablamos de Dios, sino cuando finalmente callamos lo suficiente como para dejarle hablar a Él, para que se vaya haciendo dueño de nuestra vida. A veces decimos que Dios no habla. ¿No será que estamos tan ocupados y tan llenos de otras cosas o de nosotros mismos que su palabra no tiene cabida? Una de las principales condiciones para escuchar al Dios que nos habla es el silencio. Nos dice don Manuel, necesita el silencio el obrero para poder descansar de su trabajo y reparar fuerzas agotadoras. Necesita el silencio el hombre de Estado para madurar serenamente sus planes de gobierno. Lo necesita el hombre de ciencia para la tranquila investigación de las verdades científicas. Lo necesita el enfermo para poner tregua a sus insomnios y sufrimientos. Lo necesita también el financiero para realizar sus cálculos. De ahí que sea una de las preocupaciones modernas, en las populosas ciudades sobre todo, ver la manera de acallar ese estrépito ensordecedor que produce el vertiginoso movimiento de la vida de este siglo, con sus automóviles y sus motos, con sus tranvías y sus radios, con los pregones, con las voces impertinentes de viciosos y desocupados. Si viviera hoy, con los móviles. Pero si en la vida material e intelectual hace falta el silencio, en la vida espiritual, en la vida interior, en la vida de trato íntimo con Jesús en el sagrario, el silencio es una necesidad absoluta, imprescindible. Es una condición imprescindible para ponernos al habla con Jesús, diciéndole con el profeta, escucharé lo que me va a hablar el Señor Dios, porque no habla Jesús en medio del bullicio, sino en el silencio del corazón. El mismo Espíritu Santo nos recomienda la necesidad de este silencio en la presencia de Jesús. Con estas preciosas palabras del profeta Habacuc, el Señor está en su templo santo, calle la tierra ante su acatamiento. Y Jesús callado en el sagrario sigue siendo como la sabiduría de Dios que nos enseña en silencio, jamás interrumpido. Si queremos oír su palabra y recibir con ella la paz, la luz, el consuelo, la fortaleza y la gracia que nuestra alma necesita, callemos, no solo acallando los ruidos exteriores, sino haciendo callar también las locuras de la imaginación, las rebeldías del amor propio, el alboroto de las pasiones, y oyendo su palabra y creyendo en aquel que lo ha enviado, tendremos la vida eterna.
Al publicarse de nuevo este librito, deseo y pido que sus páginas sigan encontrando muchos lectores callados o con ganas de callar, para oír y entender más claramente a Jesús Callado. Esto lo escribe en la introducción del libro Jesús Callado. Voy terminando. Nos hablará del maestro del arte de hablar callando, el sagrario como escuela de silencio. Este es el sagrario cristiano, la escuela del maestro callado. Maestro porque lo es y será siempre Jesús, y a eso vino al mundo, a dar testimonio de la verdad. Y callado con el silencio irrompible, abrumador y absoluto de un eterno mudo, de un muerto. Qué misterio y qué enseñanza tienen estas dos cifras. 3 años de magisterio hablado, miles de años de magisterio callado. Cabe mejor y más concluyente testimonio de que los hombres están incomparablemente más necesitados de aprender a callar que de aprender a hablar. Un silencio que no es encerrarse en sí mismo, ensimismamiento. Un silencio que te lleva a salir y a entregarte a los demás. Si no salimos de nosotros mismos, en una vida entregada, nuestra espiritualidad es mentira, y lo dice don Manuel, o no es cierta. Si en ratos sabrosos de sagrario habéis aprendido, meditado las páginas de aquel libro, a decir y hacer como el corazón de Jesús dice y hace, quiera Él concederos ratos parecidos para aprender en estas nuevas páginas a callar como Él calla en el sagrario y que el resultado sea la imitación de su vida. Necesitamos muchos ratos de sagrario en silencio. Dice don Manuel, 1 hora de silencio de Jesús en el sagrario me enseña más la paciencia y la humildad que todos los discursos y libros de los sabios y de los santos en todos los siglos. Amor callado, silencio del sagrario cristiano, cuánto haces y enseñas. Bienaventurados los que te entienden y se abisman en tus misterios. Y bueno, como ahora estoy en Soria, que dicen que es tierra de poetas, ¿no? Es muy gracioso. Antonio Machado, Bécquer, Gerardo Diego, pero ninguno era soriano. Pero bueno, Soria es tierra de poetas. Pues yo creo que algo se me habrá pegado del poeta, de los poetas. Y os voy a leer una poesía que he preparado, porque me ha debido de venir la vena por estar en Soria, ¿no? Es de mi cosecha poética que está en femenino. Silencio. Se titula. ¿Cómo se goza la vida sin ruidos, sin palabras, sin estruendos? Poco a poco, lentamente, cómo habla Dios, vas sabiendo. Cuando por dentro estás triste, vacía, seca, sin remos, cuando la alegría te inunda y te quema el pensamiento, cuando has perdido la calma y un mar tenebroso te chilla como un infierno, silencio, silencio, silencio. Amigo y compañero de mis cuitas y dolores, de mis risas y desvelos. Cuánto me gusta el silencio. En él aprendo a crecer cual raíz oculta hacia adentro, que no es en el mucho hablar donde se encuentra contento, sino en saborear las cosas con ternura, con misterio. Pues Dios, que es la palabra, nació de noche en silencio.
Bien, pues le damos las gracias a la hermana María Lourdes. Después de esa palabra última que acaba de decir, yo creo que ya la última, ¿cuál fue? Sí, bien. Entonces, sí, agradecerle realmente esta preparación para brindarla para todos nosotros y que es gustosa, que es sabrosa, que nos puede seguir ayudando, ¿no? Y que ha podido tal vez, seguro que sí, abrir el apetito a escuchar a Dios que habla el corazón, a saber estar en silencio, a ver cómo San Manuel se dejó empapar de esa palabra viva y de esa gran urgencia, como ella nos acaba de decir, de que la Iglesia, todos nosotros, no los demás, la Iglesia, todos nosotros, aprendamos, como bien decía ella, el arte del silencio, el arte de callar, de saber estar ante el sagrario, para que la palabra viva de Cristo nos siga hablando al corazón. Con esto me quedo con mucho más, que aquí he estado escribiendo, ya me doy la mano derecha, pero sí que te pedimos que esto lo sueltes también, aparte de publicarlo en las redes, pues poder tener este material para todos y cada uno de nosotros, gustarlo, saborearlo, disfrutarlo, vivirlo. Así que, María Lourdes, muchísimas gracias. Hasta la media tenemos, ¿no? Hasta la media, si quieren preguntar algo, ¿no? Podemos hasta la media, dijiste, ¿no? Tenemos unos minutos, unos 5 minutos, por si alguien tiene una necesidad imperiosa de preguntarle, bueno, por favor, ¿qué opinas sobre o qué matiz me ha llegado más al corazón o qué me interpela? Y después de este momento, de esos minutos que tengamos, después tenemos el descanso y a las 12 menos 5 pues llegamos de nuevo aquí y con el Ángelus pues iniciaremos la segunda ponencia por parte de don Manuel González López Cos. Quedamos ahí abierto. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, por ejemplo, Antonio, ponte de pie y en voz alta te escuchamos. Se le ha notado mucho la vena sevillana. ¿Por qué? Bueno. Somos universales, ya sabes. Un dato importante, toda la conferencia, toda la ponencia que ha hecho la hermana tiene una profundidad enorme, donde lo que se me venía a mí en la mente para poderlo tener, pues posiblemente sería editarlo en el granito de arena, cuando llegue a casa poderlo tener para meditarlo también en profundidad y hacerlo vida. Una muy buena propuesta. Muchas gracias, Consuelo. ¿Algo que sugerir? Ponente. No tengo inconveniente. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Dice Jesús, ¿no? Ya está. Decir que también, aquí están, partículas de Evangelio, ese texto precioso que ella nos ha leído, de San Manuel, el océano, el mar y el Evangelio, ¿no? Ese gran asombro, que hasta el mismo Dios se quedó asombrado de lo que Él había hecho en la creación y vio Dios que era bueno, muy bueno, el asombro de Dios. Laura María, pregunta. Como vivimos en un mundo que está lleno de ruido, la pregunta es ¿cómo educar en la escucha en este mundo que está lleno de ruido, de pantallas y de tantos estímulos? No lo sé. A ver, yo creo que es que, bueno, una de las cosas que he dicho, vamos, yo no podéis contestar quien queráis, ¿no? Una de las cosas que he dicho es que primero hay que descubrir una presencia, creo yo, ¿no? Porque claro, un silencio, o sea, por eso digo, un silencio no es silencio, ausencia, sino es presencia de alguien. Entonces, claro, si tú no tienes una presencia, el callar puede ser una técnica psicológica. De hecho, pues no sé, hay gente que se calla, que quiero estar bien conmigo mismo, no, pero es un silencio en el que te encuentres con ese Dios, ¿no? Entonces yo creo que habrá maneras de llegar a ese encuentro con Dios, ¿no? Pero no puede ser de la noche a la mañana. Lo que sí que es verdad es que todas las personas que se encuentran con Dios tienen necesidad de silencio. Y también, pues a lo mejor, no sé, yo creo que ayer se nos hablaba que un camino para la mística también es la ascética, ¿no? El saber, por ejemplo, privarnos de cosas, de ruidos. Es que es curioso, yo veo a algunas personas
que nada más levantarse, bueno, no veo, estoy en mi habitación, no veo a nadie, ya me entendéis, pero bueno, nada más levantarse el móvil, la televisión, el ruido, o sea, hay que llenar porque hay vacío. Entonces yo creo que es muy importante ayudar a descubrir esa presencia de ese Dios que nos habita, pero claro, eso será un proceso, ¿no? Yo no sé si te he respondido, no sé. Hay un texto en la liturgia, en un himno, en la liturgia de las horas, a mí me encanta, lo tengo subrayado desde que entré en Nazaret, que creo que fue cuando tenía 18 años, lo subrayé y ahí está en el oficio subrayado. Y siempre me interpeló mucho. Por el silencio el corazón respira. Por el silencio el corazón respira. Y creo que para nosotros que hemos sido agraciados con el don de la fe eucarística es muy elocuente lo que ella también nos ha estado diciendo de una manera y de otra, qué elocuente es ver a una persona ante el sagrario, a solas con él solo, en silencio, sin más. Cuando estamos en un templo, que no hay ni una celebración, no hay una adoración eucarística, está el Señor encerrado en el sagrario. Qué elocuente es ver a una persona, una mujer, un hombre, un joven, en silencio ante el sagrario. Quien pasa por ahí, tal vez no mira el sagrario, pero sí se fija que hay una persona tranquilamente estando con el que está. Eso motiva y despierta a otros que le ven, que nos ven o que vemos, a que sabemos que esa persona que está descansando, contemplando un precioso retablo, bueno, puede ser, pero está en silencio. Qué elocuente es el testimonio de saber estar ante el que está, de saber estar presente ante la presencia. Eso también suscita en otros una necesidad. Yo también quiero. Además, cuando entramos en un templo románico, un barroco, lo que queramos, nos sentamos. ¿Y qué pasa si es que encontramos paz? Porque está la paz. Hay que ser indicadores en esta ruta, en estas autopistas, en estos lugares de tanto tránsito y de tanto ruido. Ser señales de tráfico, todos. Eso lo podemos hacer. Y no para que me vean, sino porque sé quién está ahí ante mí y me quedo con él. Eso también es un testimonio elocuente y no salir de estampida como diciendo ¡fuego! Pues no, el fuego se lleva dentro, no ardía nuestro corazón cuando está ante su presencia. Necesidad del silencio. Por el silencio el corazón respira. ¿Alguna pregunta más, señor? Muy bien, pues entonces vamos a descansar un poquillo. Quien suba por allá, pues ve libros, sale, se toma algo, el aire, hace bueno fuera, ¿eh? Hace bueno. Despéjense, hace bueno, buen frío, quiero decir. Entonces, si ustedes quieren tomar un poquito de fresquillo, pues muy bien. A las 12 menos 5 estamos aquí y les esperamos. Gracias. Esta bolsa me la llevo. Oye, María Lourdes, genial, me ha encantado, sí, me ha encantado.